Pueden sentarse. Este evangelio fue escrito por el discípulo de quien se dijo, como 3 o 4 veces en este evangelio se menciona el hecho que Juan era el discípulo a quien Jesús amaba. Juan disfrutó obviamente de una relación muy estrecha, muy íntima con el Señor Jesucristo, y por eso, ¿verdad?, es tan importante lo que él escribió en su evangelio. Juan era un anciano cuando escribió este libro. Lo escribió como en el año 70 después de Cristo, que sería como a lo menos unos 40 años, tal vez cerca de 50 años después. En otras palabras, había un periodo de un espacio de tiempo de como unos 40, 50 años entre los hechos, es decir, el ministerio de Jesús, y cuando Juan escribió este evangelio, ¿verdad? Y muchos suponen, porque Juan ya era, ¿verdad?, anciano, muy viejo, ¿verdad?, que tal vez se le había olvidado alguno de los datos. Después de 40 años, ¿a quién no se le olvida? Yo me olvido el sermón que prediqué el domingo pasado. No, tal vez no tan exagerado, pero, ¿verdad? Pero el hecho es que tienen que piénsenlo, aunque habían pasado un poco más de 40 años desde los eventos que Juan graba o escribe aquí, sin embargo debemos recordar que Juan, a través de toda su vida, ¿qué ha estado haciendo? No ha estado encerrado en la casa viendo televisión o haciendo... Bueno, no había televisión, ¿verdad? Pero no estaba en casa haciendo nada. Él estaba predicando. Estaba predicando lo que eventualmente iba a escribir. ¿Están conmigo? Repitiendo la historia. Todo lo que él había escrito, ya tenía 40 años predicándolo. Lee el libro de los Hechos. Y yo me maravillo de qué tan sencillos eran los sermones de los apóstoles, ¿verdad? ¿Cuántos un poquito han leído el libro? ¿Cuántos han leído el libro de los Hechos? Ok, si no lo has leído, léelo. Y ahí contiene algunos sermones, ¿verdad? Obviamente no contiene todos los sermones completos, pero a lo menos como un bosquejo. Y vas a ver que los sermones eran muy sencillos. Y todo lo que predicaban era ¿qué? La vida de Jesucristo. Es todo. Y la obra redentora acerca de la obra redentora del Señor Jesucristo. Así que, y no solamente lo estaban predicando, pero ¿te acuerdas? Cristo les hizo una promesa que Él iba a mandar el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Y qué iba a hacer el Espíritu Santo? Cristo dice, les va a recordar, digan conmigo la palabra recordar, de todo lo que yo he dicho y todo lo que he enseñado. O sea, no solamente, ¿verdad?, tenían la historia bien grabada en la mente, pero el Espíritu Santo también. Eso es lo que nosotros los cristianos creemos. Con lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16, que toda escritura es que inspirada divinamente o inspirada por Dios, y es la verdad y no contiene contradicciones. Escuchen lo que estoy diciendo, porque parece que a algunos no se les graba todavía la idea que la Biblia, las Sagradas Escrituras, no contienen alguna contradicción. Y cuando parece que hay una contradicción, ¿están conmigo? Cuando parece, porque la mente nuestra, caray, hermanos, ¿entiendes? Yo fui inspirado por el Billy Graham hace 50 años pasados, cuando él dijo que una noche él le dijo a Dios en oración, tomó su Biblia y la abrió y dijo, Dios, Señor Jesús, no estoy seguro que yo podré comprender todo el contenido de este libro, pero yo me comprometo a predicarlo. Amén. Entonces yo, de un chavo de 19 años de edad, también colegio bíblico, Billy Graham, caray, Billy Graham, yo quise seguir en sus pisadas también, su ejemplo, y un día de veras salí de mi dormitorio en Stockton, California, del colegio bíblico donde estaba, y abrí mi Biblia y le dije lo mismo al Señor. Señor, nomás que se lo dije en inglés y se lo dije en mi manera. Me acuerdo que le dije, God, I may not ever understand everything that's in the Bible. Tal vez yo no voy a comprender todo lo que está en la Biblia, but I'm going to put hay un dicho en inglés, I'm going to put all my eggs in one basket. Entonces yo voy a poner toda mi confianza en lo que este libro contiene. ¿Están conmigo? Y yo te animo que hagas lo mismo. Y si parece que hay una contradicción, ¿verdad?
tenlo por seguro que no hay una contradicción. El problema es que hay algo que nosotros no comprendemos. ¿Ok? ¿Ok? ¿Ok, fuerte? Amén. Piénsenlo, ¿verdad? Vale más entrar en más detalles. Ahí lo dejo por la paz. Ok. So anyway, el libro, a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde? El apóstol Juan comienza su evangelio con una introducción, lo que en la literatura se llama un prólogo. Un prólogo es una parte de un libro donde se presentan los puntos principales, las verdades principales, fundamentales, que se va a enseñar a través de todo el libro, ¿verdad? Y en este prólogo, básicamente Juan hace la pregunta, o contesta la pregunta, ¿quién es Jesús en realidad? ¿De dónde vino? ¿A qué vino a ser? ¿Quién es Jesucristo? ¿Verdad? Y ¿qué fue su propósito de su venida al mundo? Este prólogo contiene un resumen de las convicciones más profundas, las verdades fundamentales de la doctrina cristiana. Se centra en el hecho central de la fe cristiana. ¿Y qué es el hecho central de la fe cristiana? ¿Verdad? El cristianismo no es meramente una filosofía. Se trata de una persona. ¿Quién es esa persona? ¿Se trata de quién? De Jesucristo. Amén. Dígalo conmigo. Se trata de Jesucristo. Él es fundamental para toda la fe cristiana. Dijo un gran erudito, sacar a Jesús del cristianismo sería como sacar números de la matemática. Sería como sacar los médicos de la medicina, ¿verdad? O como tratar de pensar en la luz del día sin el sol. Toda la fe cristiana gira alrededor de una persona, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Él es absolutamente esencial para la fe cristiana, ¿verdad? Eso es lo que constituye el cristianismo como una religión única. Y aún a veces me gusta decir que es una religión, ¿verdad? Porque es más que una religión. Pero la religión, ¿por qué dice eso, Pastor Juan? Religión trata con lo que el hombre trata de hacer para ganar el favor de Dios, para alcanzar el favor de Dios. Religión. El cristianismo trata con un tema principal, lo que Dios hizo para alcanzar el ser humano. Desde el principio de la creación vemos que Dios busca al hombre. Amén. ¿Qué hizo Dios cuando el hombre pecó? ¿Dónde estás, Adán? Y Adán se estaba escondiendo. Y nosotros tenemos la tendencia desde entonces de escondernos y huir de Dios. Cristo dijo, yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen amén? Así que Jesucristo es absolutamente central para la fe cristiana, ¿verdad? A todas las demás grandes religiones del mundo se centran en la enseñanza, las ideas, la filosofía de los fundadores. El cristianismo se funda sobre la persona de Jesucristo. Dijo el apóstol Pablo, Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? La verdad que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. El apóstol Pablo dijo, nadie puede poner otro fundamento más el que está puesto, ¿verdad? El Señor Jesucristo, ¿verdad? El cristianismo centra en la persona maravillosa y asombrosa de el Señor Jesucristo. Jesús fue fácilmente el personaje más impactante, el más radical y verdaderamente revolucionario que ha aparecido en la historia de la humanidad. Se ha escrito más libros sobre Jesús que cualquier otra figura en el pasado. Se han compuesto más música, se ha pintado más cuadros, se ha escrito más dramas sobre Jesús que cualquier otra persona. Aquí tengo, a ver si lo encuentro aquí, siempre cuando busco algo no lo encuentro. No sé si ustedes han oído de no sé si llamarle un poema, Una vida solitaria. Hablando de Jesús, nació en una aldea desconocida, hijo de una campesina. Creció en otra aldea desconocida donde trabajó en una carpintería hasta los 30 años. Luego durante 3 años fue un predicador itinerante,
nunca escribió un libro, él nunca tuvo una oficina, nunca tuvo una familia o fue dueño de una casa, nunca vivió en una gran ciudad, nunca viajó más de 200 millas desde el lugar en el que nació. No hizo ninguna de las cosas que suelen acompañar la grandeza y la fama. Mientras todavía era un hombre joven, la opinión pública se volvió contra él. Sus amigos lo abandonaron. Fue entregado a sus enemigos y pasó a través de la farsa de un juicio. Él fue crucificado en una cruz entre dos ladrones. Y mientras él moría, sus verdugos sortearon la única propiedad que tenía en la tierra, sus vestiduras. Cuando él murió, fue sepultado en una tumba prestada. 20 siglos han pasado. Y hoy en día, él es la figura central de la raza humana. Todos los ejércitos que han marchado, todas las armadas que han navegado, todos los parlamentos que alguna vez han legislado, todos los reyes que han reinado, puestos juntos, no han impactado tanto la vida del hombre sobre la tierra como esta vida solitaria. Amén. 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 Así que, ¿verdad? ¿Alguna vez has preguntado por qué? ¿Por qué los seres humanos nunca han podido olvidar a Jesús de Nazaret? ¿Por qué simplemente, verdad, Él no pasa a la historia y se desaparece en el pasado como lo han hecho otros? ¿Verdad? Jesús supera y sobrepasa a todos los demás líderes. No, ¿verdad? No pasamos tanto tiempo con Alejandro Magno o Julio César o otros líderes. ¿Les puedo leer otro testimonio? Bueno, pregunta vana, ¿verdad? Porque lo voy a hacer de todos modos, pero... Y tengo un documento, pero no lo voy a leer todo. Pero es increíble para mí, cuando lo leí hace muchos años, el testimonio de Napoleón el Grande. Han escuchado de Napoleón el Grande, ¿verdad? Que en el siglo XIX conquistó casi toda Europa. Y verdad, él dice esto, fíjense, conozco a los hombres y le diré que Jesucristo no es un hombre. Mentes superficiales ven un parecido entre Cristo y los fundadores de imperios y los dioses de otras religiones. Ese parecido no existe. Existe entre el cristianismo y todas las demás religiones una distancia infinita. Podemos decir a los autores de todas las otras religiones, ustedes no son dioses ni agentes de la deidad, ustedes son solo misioneros de la falsedad, etcétera, etcétera, etcétera. Okay, pero no es así con Cristo. Todo Él, fíjate lo que dice Napoleón, y de verdad ya cuando ya fue exiliado y puesto en una isla, obviamente tuvo mucho tiempo para pensar. Y comenzó a analizar de qué se trata la vida. Y él dice esto, pero no es así con Cristo. Todo en Él me asombra. Su espíritu me atemoriza, su voluntad me confunde. Entre Él y todos los demás en el mundo no hay término posible de comparación. Él es verdaderamente un ser por sí mismo. Sus ideas y sentimientos, las verdades que anuncia, su forma de convencer no pueden ser explicadas por la organización humana ni por la naturaleza de las cosas. Su nacimiento y la historia de su vida, la profundidad de sus doctrinas que sujeta las más poderosas dificultades y que es de estas dificultades la más admirable solución. El Evangelio, su aparición, su imperio, su marcha a través de las edades y las esferas, todo para mí es un prodigio, un misterio. Creo que lo dije bien, un misterio insoluble que me sumerge en sueños de los cuales no puedo escapar. Ya voy a terminar. Fundamos imperios, pero ¿sobre qué fundamentos hemos hecho descansar las creaciones de nuestros genios? Sobre la fuerza. Jesús fundó un imperio sobre el amor y en esta hora millones de hombres morirían por Él. Un aplauso. A lo menos un aplauso
Para Cristo, no para Napoleón. Yo nomás, este es tremendo testimonio. Así que, ¿verdad? Lo primero que Juan quiere que entendamos en esta escritura, entonces estoy brincando porque el tiempo se pasa, ¿verdad? Lo primero que Juan quiere que entendamos acerca de Jesús es que era Dios. Número uno, Jesús de Nazaret es la palabra. Digan conmigo, es la palabra. Es la palabra de Dios. Dice Juan, el verbo, todos digan el verbo. Verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué significa esto? Jesús es la autoexpresión de Dios al mundo. Jesús es el mensaje total y todo lo que Dios quiere comunicar al hombre. ¿Qué significa la palabra verbo? Básicamente significa lo que significa en español y muchas Biblias lo traducen así. La palabra. Digan conmigo la palabra. ¿Verdad? Aquí es la palabra griega que significa lo mismo en nuestro idioma, palabra. ¿Qué es una palabra? Una palabra es una expresión audible o visual de un pensamiento, ¿right? ¿De dónde vienen los pensamientos? ¿Verdad? Y pensamientos son incomunicables hasta que los expresamos ¿con qué? Con palabras. Digan conmigo, con palabras. ¿Verdad? Varias veces la Biblia hace la pregunta, ¿quién ha conocido la mente de Dios? Y la respuesta obvia es, nadie. No hay una manera de comprender los pensamientos de Dios hasta que Dios da una palabra y se expresa. ¿Verdad? ¿Quién ha conocido? ¿Verdad? Nadie puede conocer. Yo no puedo conocer tus pensamientos hasta que tú lo expreses. ¿Qué nos dijo Cristo? De la abundancia del corazón habla la boca. Y Dios ha hablado de su corazón mediante la persona de Jesucristo. Amén. Y eso es lo que Juan quiere decir. Cuando Jesús estaba entre nosotros como hombre, Él reveló lo que Dios estaba pensando. Lo que el apóstol Pablo llama el misterio de la sabiduría de Dios. Repito, Jesús es la autoexpresión de Dios al mundo. Él es el mensaje total de todo lo que Dios quiere comunicar al hombre. Hace muchos años, cuando era un cristiano joven, leí esta frase, ¿verdad? El hecho es, si Jesús no es Dios, entonces Dios no puede ser conocido. Y francamente lo leí, cuando lo leí por la primera vez, por mucho tiempo dije, y ahora ya tengo tiempo que a lo menos más o menos lo comprendo. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede conocer? Porque estamos limitados a nuestra mente finita para tratar de comprender lo infinito. Como dice la Biblia en el libro de Romanos, acerca de la gente que se alejó de Dios, comenzaron a inventar ideas necias acerca de Dios. Amén. Si Jesús no es Dios, entonces estamos a la merced de nuestros pensamientos. ¿Están conmigo? Tantas ideas locas acerca de Dios. Pero Cristo nos manifiesta, ¿verdad? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué es lo que Dios piensa de nosotros? Lee los evangelios, lee el evangelio de Juan. Fíjate cómo Cristo trató a las personas más pecadoras. Fíjate cómo, ¿verdad? No tengo el tiempo para pasar, pero por ejemplo, la mujer adúltera que fue tomada en el mismo acto de adulterio, la traen a Cristo. Los religiosos dicen, Señor, ¿qué piensas tú? ¿Verdad? La ley dice que esta mujer debe de ser apedreada. ¿Y qué dices tú? Cristo comienza a escribir en la tierra, y al fin y ellos estaban insistiendo. Y al fin Cristo responde, el que no tiene pecado, sea el primero de echar la primera piedra. Y todos comenzaron a irse, ¿verdad? Puedes oír piedras cayendo al piso, ¿verdad? Y la mujer agachada, ¿verdad? Y Cristo levanta el rostro. ¿Dónde están tus acosadores? No, se fueron, ¿verdad? Ni yo te condeno, ve y no peques más. ¿Qué es lo que ves ahí, hermano? ¿Qué es lo que ves ahí? Ves lo que piensa, lo que Dios quiere hacer en tu vida. Que solamente hay un mediador entre ti y la ley. Amén.
Hay solamente alguien que te puede defender. Tú no, y no podemos defendernos a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando lleguemos al cielo, gracias a Dios que vamos a ver un hombre a la diestra del Padre que nos ha defendido por toda la vida. Amén. Y nos va a defender al entrar en la presencia de Dios. ¿Alguien dice amén? Así que el hecho que Dios, ¿verdad? Él tiene que autorrevelarse a nosotros. Juan dice algo muy interesante en Juan, el versículo 18, en la traducción en lenguaje actual. Dice, nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único, y que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Él. En Hebreos 1, capítulo 1, la palabra de Dios dice, Dios que muchas veces, de varias maneras, habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Quieres conocer cómo es Dios? Decía mi pastor, ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. ¿Verdad? ¿Quieres conocer cómo Dios es? Lee los evangelios. Contempla a Jesucristo en todas sus acciones y todas sus palabras. Y ahí vas a ver la comunicación de Dios a nosotros. Número 2, esta palabra, ¿verdad? Dice el apóstol Juan, es desde el principio. Es eterna, digan conmigo, eterna. En el principio ya existía el verbo. ¿El principio de qué? El principio de todo lo que existe. En otras palabras, el verbo, la palabra de Dios era o es eterna, siempre ha existido. Nosotros no tenemos ninguna historia antes de nacer, ¿right? Yo creo que si te preguntara, entrevistara y te dice, oye, ¿te acuerdas cuando estabas en el vientre de tu mamá? Y estoy seguro que me imagino. He oído de alguien que, ¿verdad? No tenemos una historia antes de nacer. Cristo, en cambio, tiene una historia antes de haber nacido, ¿verdad? Porque Él siempre ha existido. ¿Se acuerda cuando Él les dijo a los judíos, a los religiosos, ciertamente les aseguro, antes de Abraham, que Abraham naciera? Y fíjate que no dijo, antes que Abraham naciera, yo fui. Él dijo, antes que Abraham naciera, yo soy. Dígalo conmigo, yo soy. Y te fijas que cuando él respondió así, los judíos trataron de apedrearlo. ¿Sabes por qué? Porque él tomó las mismas palabras que Dios le reveló a Moisés en Éxodo 3, cuando Moisés le dijo a Dios, ok Dios, pues no creo que le dijo ok, pero verdad, le dijo, ok, me mandas a Egipto ante Faraón para demandar que él libre a mi pueblo, pero ¿quién le digo que me envió? ¿Y qué dijo Dios? Tú dile, el yo soy te envía. Amén. ¿Qué es la palabra Jehová o Yahweh? ¿Me estoy explicando? Eso es lo que significa. Cristo usó las mismas palabras y se las aplicó a Él mismo, y por eso trataron de matarlo. Juan el Bautista, lo leímos, que dice, de este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque ¿qué? Existía antes que yo. Juan el Bautista le ganaba a Cristo a lo menos 6 meses. ¿Me estoy explicando? Sin embargo, él dice que él, ¿verdad?, existía. Cristo sí tenía recuerdos. ¿Están conmigo todavía? De su existencia antes de venir al mundo, de su existencia, de su vida antes de nacer, ¿verdad?, como un bebé humano. Cuando él hace una oración donde él dice, ¿verdad?, dice, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Ese es el Cristo que tú tienes en tu vida. Es la palabra eterna, ¿verdad? El verbo era Dios. Número 3, Jesús es el verbo, es el criador. Fíjate que Juan dice por medio de él todos digan, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir, ¿verdad? En la época del apóstol Juan,
la gente tenía la filosofía, tal vez tenían la idea que toda materia, todo lo material, todo lo físico era malo. ¿Están conmigo? Por eso, ¿verdad?, le daban vuelo a la carne. Cabo, el cuerpo va a morir y nunca va. Por eso se escandalizaban cuando, por ejemplo, cuando Pablo fue a Atenas y subió y lo llevaron a Areópago para hablar con todos los filósofos. Y lo escucharon, ¿verdad? Su prédica. Va a venir un día cuando Dios va a juzgar el mundo por medio de este hombre quien resucitó de los muertos. Cuando dijo eso, resucitó, ellos... No, forget it. Ya se terminó se clausuró esta plática. Ellos, porque, ¿verdad? Ellos creían que el cuerpo es malo y que no tiene ningún futuro. Fíjense el verso que acabamos de leer antes de comenzar la prédica, ¿verdad? Un día vamos a tener cuerpos, ¿verdad?, regenerados, renovados. Hay un futuro para este cuerpo. ¿Están conmigo? Amén. Y un día vamos a ser como Cristo. El punto es que, ¿verdad?, Cristo, ¿verdad?, Él existió antes del principio de la creación. Y la Biblia dice que todo fue creado me gusta lo que dice Colosenses 1:16 al 17. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía. Él ya existía antes de todas las cosas. Y mantiene unida toda la creación. ¿Están conmigo todavía? Él mantiene unida. ¿Qué es lo que mantiene? Piénsalo. ¿Qué es lo que mantiene todo el universo funcionando como un reloj? ¿Me entiende conmigo? ¿Qué es lo que mantiene todas las moléculas? ¿Lo dije bien? En tu cuerpo, unidos, dando vuelta, ¿verdad? ¿Y por qué no se...? ¿Por qué? Porque Cristo es lo que mantiene todo en unión. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene el poder para mantener tu vida espiritual, tu matrimonio. Amén. En orden. Gloria a Dios. Número 4, Jesucristo es la fuente de vida. Digan conmigo, Jesucristo es la fuente de vida. Dice el apóstol Juan, en Él estaba la vida. Nada permanece vivo aparte de Él. Me estoy acordando de lo que Pablo le dijo a los griegos allá en Atenas, ¿verdad? Y cantábamos un corito hace muchos años. En Él vivimos y nos movemos y existimos. ¿Amén? ¿Cuántos se acuerdan de ese corito? En Él vivimos. Somos. No, whatever, se me olvidó. Pensaba que lo conocía. ¿no? De Él viene la vida. Pónganse a pensar, ¿qué es la vida? ¿Qué es vida? Todos reconocen la diferencia y saben la diferencia entre vida y la muerte. Un científico puede analizar, ¿verdad?, los elementos que componen una sustancia viva, pero cuando combinan esos elementos no tiene vida. ¿Está conmigo? Y lo han tratado de hacer y ya tienen muchos años que han tratado de combinar todos los químicos y todos los componentes del cuerpo humano y todavía no pueden ni crear un Frankenstein. Los elementos están ahí, la química está ahí, pero falta algo. Falta lo que Dios hizo con Adán, que lo hizo del polvo de la tierra. ¿Y qué pasó? Le sopló el aliento de vida y se convirtió en alma viviente, ¿verdad? El verbo, dice Juan, es, ¿verdad?, en Él está la vida, pero no solamente vida física. Cristo también promete vida eterna, una vida a otro nivel singular, vida que no muere, comienza aquí y va a continuar por toda la eternidad. Amén. Todos ustedes han oído la promesa. ¿Qué dice Juan? Repetidamente habla de la vida eterna. La vida eterna no es simplemente una vida que no termina, ¿entiendes? Porque si entendemos bien la Biblia, todos van a vivir para siempre. La vida eterna es, como dicen los muchachos cada domingo, Alex y el que da los anuncios, ¿verdad?,
Cristo dijo, la vida eterna es conocerte a ti y a su Hijo Jesucristo. Amén. Así que la vida eterna, ¿verdad? Es una calidad de vida, no es solamente una cantidad, una calidad de vida. La vida de Dios, ¿verdad? Que Dios deposita en nosotros. Eso es lo que significa cuando dijo el apóstol Pablo: todos los que están unidos con Cristo son nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque tienen, ¿qué dijo el apóstol Juan, verdad? Los hijos de Dios no practican el pecado. ¿Por qué? Porque tienen la vida de Dios en ellos. Amén. Gloria a Dios. Dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? El ser humano solo puede reproducir la vida humana. Perdonen. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu de Dios. Amén. Finalmente Jesucristo, Jesucristo, aunque completamente Dios, es plenamente humano. Amén. Dígalo conmigo. Jesús es plenamente humano. ¿Qué dice la Biblia? El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y la verdad. En los tiempos del apóstol Juan, la gente no tenía problema creyendo que Jesús es Dios. Lo que tenían problema, créelo o no, créelo, estoy diciendo algo, un hecho. Tenían problema creyendo que Jesús era y es ser humano. ¿Están conmigo? Ustedes no se han fijado cómo el apóstol Juan menciona, él dice, en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu. Estoy leyendo de 1 de Juan capítulo 4, I'm jumping, Miguel. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Fíjate el énfasis no es tanto el que no cree que Jesús es Dios, no, que cree que Jesús ha venido en cuerpo humano, ¿verdad? Es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ponte a pensar, ¿por qué el énfasis en el hecho que Jesús no era solamente Dios manifestado en carne, pero que también era, ¿verdad?, en todo sentido, tenía un cuerpo humano como el tuyo y el mío? Medio raro, ¿verdad? Espíritu, alma, su propia voluntad, lo ves en los evangelios, portándose como un ser humano. Por eso el apóstol Juan en su carta también al principio, no me acuerdo de todas las palabras, pero dice, este es el testimonio que damos, lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos palpado, ¿verdad? Hablando de el verbo de vida que se manifestó, ¿verdad? Como un ser humano, ¿verdad? Es más, había falsos profetas. Lo que Juan escribe aquí es para refutar la doctrina falsa, porque muchos estaban enseñando, no, Jesús no tenía cuerpo humano, era nomás una fantasma, una aparición celestial, parecía ser humano, pero no era. Pero, ¿verdad? ¿Por qué el Verbo se hizo hombre? ¿Por qué? Porque solamente así Él podía pagar por nuestros pecados, ¿verdad? Puesto que eran seres humanos los que habían pecado, Adán y Eva, y todos nosotros también, y hemos incurrido una deuda que mereció la muerte, ¿verdad? Necesitamos a alguien que pudiera representarnos y pagar por nuestros pecados. El hecho de que Dios se hizo hombre nos muestra claramente, repetimos esto mucho, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Piénsalo. ¿Cómo es que gente piensa cómo es que nosotros pensamos que podemos contribuir a nuestra salvación? Eso totalmente contradice lo que Dios tuvo que hacer para salvarnos. ¿Están conmigo? ¿No? Piénsalo.
¿Qué cosa motivó a Dios tener que romper una abertura en el cielo, bajar de su trono de gloria, donde había sido adorado por toda la eternidad pasada, venir a la tierra y tomar un cuerpo humano? Tendría que ser algo trascendente, algo más allá de la capacidad humana para resolver. Amén. Si hubiera la más remota posibilidad de nosotros salvarnos a nosotros mismos, ¿en qué mente cabe que Dios bajaría de su trono de gloria para venir a este mundo, para morir por nosotros? Hasta cierto punto es un insulto. Amén, piénsalo. Por eso Pablo dice, ahorita se me vino en el libro de Gálatas capítulo 2, dice algo así, el apóstol Pablo dice algo semejante. Él dice, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos ser declarados justos guardando la ley, entonces Cristo murió en vano. Su muerte, su sacrificio no tiene sentido, ¿verdad? Así que, y esto es lo que hace el cristianismo distinto y singular. Todas las demás religiones enseñan que si al final de tu vida la cantidad de buenas obras rebasan tus malas obras. Ustedes han visto esos ¿cómo se llaman? Que se pesan. Balanza. Muchos tienen la idea que espero que tenga lo suficiente buenas obras, pero que cuando llegue y esté delante de Dios, Él ponga mis buenas obras en un lado y las malas a la izquierda. Y tal vez vas a estar ahí, No es así, hermanos. Cuando Cristo murió, Él pagó por todos nuestros pecados. El cristianismo dice, jamás podrás llegar a ser lo suficientemente bueno para merecer ser aceptado por un Dios que es absolutamente justo y santo. Nuestra condición pecaminosa es tan grave, tan desesperada, tan insoluble y irremediable, humanamente hablando. Amén. Humanamente hablando, ¿verdad? Que solo Dios pudo proveer el remedio y la solución viniendo al planeta Tierra y morir por nuestros pecados. ¿Se acuerdan cuando Cristo, después que ese joven rico le dio la espalda a Jesús, ¿verdad? Y los discípulos, Cristo dijo, difícilmente es para un rico entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre. Y los discípulos respondieron como tal vez nosotros responderíamos, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Hagan todo el esfuerzo para vivir vidas más justas. No, Él dijo, lo que es imposible para los hombres, para Dios, todo es posible. ¿Cuántos dicen aquí? Todo es posible. Él lo hizo posible, porque Él mismo vino a esta tierra. Déjame terminar leyendo unos cuantos versos más. Fíjate lo que dice el libro de Hebreos. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Él, y un texto más, aunque era Dios, renunció a sus privilegios divinos, dice Pablo a los Filipenses, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Están conmigo? Dios, no era un fantasma, Él tenía un cuerpo, ¿verdad? Como nosotros. Así que, ¿verdad? Él pagó, la Biblia dice, por todos nuestros pecados. Termino con este texto que leímos ya, versos 11 y 12. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Perdónenme, el que era de luz
ya estaba en el mundo. Y el mundo fue criado por medio de Él. Imagínate, el mundo, ¿lo puedes repetir conmigo? El mundo fue criado por medio de Él. Imagínate. El árbol donde se tomó la madera para hacer la cruz, ¿fue criado por quién? Por Jesús. El metal del cual fueron hechos los clavos, ¿quién lo hizo? Jesús. La montaña, ¿verdad?, donde esa cruz sería levantada, ¿quién la formó? El Verbo, el Señor Jesús. Desde antes de la creación, Dios tenía un plan de cómo te iba a salvar y de salvarte y escogerte. Amén. Y la Biblia dice, ¿verdad? Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron, ¿verdad? No lo reconocieron. Mas ¿cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, ¿verdad? Recibir a Cristo. ¿Qué significa eso? Recibir a Cristo significa reconocer quién Él es, quién es Él, que Él es Dios manifestado en carne, y recibirlo como tal. Amén. Recibirlo como tal. Él te creó. Él solo tiene el derecho de manejar y guiar tu vida. Amén. Mi esposa es muy cuidadosa con sus vehículos. Si tiene un Ford, ella insiste, por favor no lo lleves, no voy a mencionar nombres, no lo lleves a un mecánico allá, ¿verdad?, que ni conocemos bien. Llévalo al Ford. Si tenemos un Toyota, al Toyota, porque ellos hicieron el vehículo. ¿Quién más puede manejar y componer y arreglar y hacer funcionar bien tu vida como el que hizo tu vida? Amén. El Señor Jesucristo. Y mira, todos estamos descompuestos. Todos tenemos las llantas desalineadas. Todos tenemos bujías que no funcionan. Amén. Todos venimos a Cristo descompuestos. ¿Y qué hace Él? Él comienza a componer tu vida y arreglar. Como dice el Colosenses, ¿verdad? Él hizo todas las cosas y por Él se mantienen todas las cosas en orden. ¿No querrás que Cristo ponga tu vida en orden? Amén. Póngase de pie conmigo ya. Yo creo que en toda mi vida nunca he terminado a las 12:40 y pico. Amén.